Héctor consiguió una quita de 2/3 de deuda con tenedores de deuda privados. Y ahora el 40% de la quita es con el fondo, donde no hay quita que valga. Y hay un ambiente político que viene que es notable, con lo cual, a partir de la asunción del gobierno nacional y popular, el año 2020 va a ser un año terrible. Y tendríamos que estar pensando en un escenario para que el nuevo gobierno largue a la calle, a contacto con la población, alguna medida inmediata de salud que muestre a la población que el viento nuevo es diferente al viento viejo. Medidas asociadas con el hecho de aumentar la cobertura estatal gratuita rápido a partir del primer día de gobierno. Espero que se esté trabajando en eso, porque el apriete que va a venir es fenomenal. López Obrador ganó la elección mexicana con el 53% de los votos y le están haciendo una guerra a los medios mexicanos que otra que La Nación y Clarín. El capitalismo actual no aguanta ni siquiera el keynesianismo, no digo cosas más radicalizadas. La correlación de fuerzas va a venir muy jodida. Hay otro artículo que es en Voces 52, gana Macri y Voces en el Fénix saca un artículo diciendo qué deudas tiene la democracia. Como diciendo, se viene una época jodida, empecemos a pensar en la batalla cultural para cuando cambie favorablemente la correlación de fuerzas. Esto salió en Voces 52, año 2016. Una pregunta, a salud siempre se le dio muy poca pelota. Por ejemplo, cuando hay uno estudia arquitectura, hay una arquitectura de los edificios de culto. ¿Vieron? Las catedrales, las mezquitas, las tupas, etc. Hay una arquitectura de fortificaciones. Hay una arquitectura de edificios de la sociedad civil o del sistema educativo. No hay una arquitectura de los hospitales. Hasta no hace mucho tiempo, históricamente, la gente se moría con consuelo, pero con nada más. No había políticas de Estado, hasta las de Bismarck, por ejemplo, con seguridad social, o las medidas que tomó Pinel con la Revolución Francesa, donde separó a los locos de los sanos, cosa que después se discutió tremendamente, pero que claro, salud era una especie de algo que accedía muy tardíamente a las sociedades. Y cuando se analiza las bajas en los niveles de mortalidad, la esperanza de vida de los romanos no era diferente a la Edad Media y no era diferente al Renacimiento. Recién empezó a bajar la mortalidad en algunos países a fines del siglo XVII, en 1790, que es fines del siglo XVIII, nunca antes. Y ahora hemos llegado a tener países donde prácticamente no hay mortalidad infantil, casi. El país que tiene menos mortalidad infantil tiene 2 por 1000, Cuba tiene 4 por 1000. No hay mortalidad materna. Eso se puede hacer si las cosas se han dado, sobre todo políticamente, para conseguirlo. Entonces se plantea cuáles son los actores sociales en este momento. ¿Qué actores sociales pueden ayudar o no ayudar a conseguir en Argentina la mejor salud posible, siendo que la lógica capitalista es cada vez más invasora? Hay una serie de consideraciones, cómo se mueven los lobbies en un sector como el salud, donde, lo voy a decir ahora, ¿por qué el capitalismo gana tanta guita en salud? Por muchas razones. Primero, la relación entre causa y efecto puede ser muy diferida en el tiempo. Llegamos a saber tabaco y cáncer después que hacía 500 años que los europeos fumaban, pero como era diferido, la relación entre causa y efecto estaba muy debilitada. Y en salud se da un fenómeno muy claro, que es que los intermediarios de la prescripción son básicamente médicos, y los médicos pueden ser coimeados. ¿Sabían eso? Deben saber que se muestrean las recetas en la Argentina para ver qué médico cumple con la industria y entonces le pagan una vacación de esquí en Gstaad
¿Y qué médico no cumple y lo mandan no sé, al balneario de Quilmes a comer un choripán? No, ni siquiera eso. Así que como los médicos pueden ser coimeados, no digamos que funciona, pueden ser coimeados, es una cosa que la existencia de este intermediario, que es un intermediario de clase media, un intermediario que puede ser gorila y odiador de pobres, que ayuda, para decir, yo defiendo los valores de la civilización occidental y cristiana, y además viajo un poco en avión y gano millaje, si voy al congreso adecuado. De los datos que tuve que buscar para leer este artículo, algunos me sorprendieron. Por ejemplo, hay datos de saneamiento que los saqué de internet. A la edad que tengo no puedo decir porque no había yerba, lamentablemente, pero bueno, metiéndome en internet pude ver que la cobertura de saneamiento aumentó mucho en los años K, y ustedes vieron que a lo que dijo Macri se le demostró que aumentó menos con Macri que con los años K. Y cuando lo saqué de internet dije, ¿cómo esta información no se difunde? ¿Cómo el gobierno de Cristina no está difundiendo esto? Si yo tardé 20 minutos en sacar los datos de internet. Esta es una descripción de cómo Argentina, en los años K, con indicadores macro, por ejemplo, disminución del índice de Gini, decilas de ingreso bajo que ganan más, y decilas ricas de ingreso que ganan menos relativamente, aunque en términos absolutos todos eran más prósperos. ¿Queda claro? En los años K todo el mundo tuvo más guita para comprar, pero las decilas bajas relativamente ganaron más que las decilas de arriba. ¿Me entienden con esto? Ahora está pasando exactamente lo contrario, que por ejemplo la diferencia entre la decila 10 y la decila 1 bajó a no sé cuánto, está en el artículo, y ahora empezó a subir de nuevo. Así que eran datos muy positivos de una sociedad que en un contexto de desarrollo capitalista que existía, se las arreglaba para también tener más justicia social. El último artículo tiene que ver, que salió en el número 71 a fines de año pasado, es una propuesta de acumulación de poder a nivel territorial. Queda claro que se trata del poder. Yo me formé como metodólogo en diferentes países del mundo estudiando, mi título de máster en sociología es metodología, no sociología, y estudié salud en la Universidad de Chile, estadística de salud. Yo me formé como tecnócrata diciendo, vamos a tener buena información, porque lo que se precisa para tener buena salud es buena información. Eso creía yo. Y en cierto momento me di cuenta que no se trata de la información, se trata del poder. Entonces no hay que diseñar un sistema probabilístico, domiciliario, aleatorio, de recolección de información utilizando una tabla de números al azar. Hay que buscar poder, y para buscar poder hay que hacer política. Nada más. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente, bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad, por la iniciativa, una felicitación por la convocatoria, por el resultado de la convocatoria, y un agradecimiento a todos ustedes de estar aquí por esto que Pablo un poquito nos compartía, que es la expectativa, digamos, podríamos decir, no de formarse para ser parte de, sino además para ser dirigente, para ser militante de algo que a mí me parece, en lo personal, que el sentirse militante del derecho a la salud es digamos, un proveedor de sentido también para la práctica cotidiana, incluso para prácticas cotidianas en salud que a veces no tienen sentido, digamos, y que hacen a nuestra cotidianidad.
Por ser un curso inicial, les voy a dedicar unos pocos minutos a la idea misma de por qué este nombre de medicina social, porque desde el punto de vista de la lectura y de la convocatoria, digamos, que tiene ALAMES, uno podría decir medicina social es hasta un nombre restrictivo o un nombre, digamos, no suficientemente convocante. Bueno, hay una historia, podemos decir así. La historia comienza, en principio, digamos, en la década de los 70. Como señalaba Pablo, hay un médico argentino, pediatra, nacido en Necochea, graduado en La Plata, que decide hacer su maestría en sociología en Flaxo de Chile, y pasa a trabajar, digamos, primero en una fundación en Estados Unidos, lo convocan para estudios de educación médica y luego en la Organización Panamericana de la Salud. Por su propia formación, podríamos decir, en algún momento se asoció a la medicina social como sinónimo ciencias sociales y salud, pero en la década de los 70 las ciencias sociales tenían una fuertísima impregnación, digamos, de teorías marxistas, a pesar de que incluso lo que Juan César estudia en Chile no tenía mucho más de funcionalismo que de marxismo, pero él, digamos, queda rápidamente involucrado, digamos, en esta concepción y empieza a generar una movida internacional increíble, pensando que lo hacía desde un organismo internacional, que lo hacía un poco clandestinamente y que además lo hacía dentro de, podríamos decir ahora, digamos, sin internet, sin, es decir, tracción a sangre, literalmente hablando. A partir de eso empieza a construir una relación con lo que inicialmente eran los departamentos de medicina preventiva y social. Era una especie de enclave, digamos, que tenían las facultades de medicina, digamos, de como algún estudio donde apareciera relación ciencias sociales y salud. Y de alguna forma esta movida empieza a percibirse que es una movida que tenía tradición, y que esa tradición la busca fundamentalmente en la experiencia de Rudolf Virchow, un siglo antes, digamos, un médico patólogo, se hizo famoso por ser patólogo, hay células de Virchow, digamos, pero era como un patólogo social, digamos así. Nosotros tenemos de todo, tenemos traumatólogo social, bioquímico social, digamos. Había un patólogo social, digamos, y Virchow en cierta manera viene de una tradición que yo creo que es interesante, porque hay un momento en la historia de la salud pública donde hay una interna, parecida, digamos, la salud pública también, como el PJ, digamos, tenía sus internas, y las internas en ese momento eran los miasmáticos contra los contagionistas, ¿no? Pero los miasmáticos tenían una mirada mucho más panorámica. Entonces, Virchow, de alguna manera, digamos, ya entreviendo, digamos, la lógica de contagionista, de todas maneras, ya empieza a poner en discusión que aún que hubiera, digamos, contagionismo, de todas maneras los microbios eran pobres causas. Y yo quisiera señalar en esto que creo que la formación de Ramón Carrillo, digamos, en los 3 años que pasa en Europa, él queda muy impregnado de alguna manera por el pensamiento de la medicina social. Así que no es casual que cuando hablamos de los referentes de la medicina social podamos pensar en Virchow, que es recuperado por Juan César García, porque le parece que es una forma de decir no estamos inventando el agua tibia de vuelta, digamos, sino acá hay una historia. Pero también podríamos decir que encontramos esa misma tradición en Ramón Carrillo, y también encontramos esa misma tradición en Salvador Allende, que casi nadie recuerda, que fue presidente del Colegio Médico de Chile y protagonista activo del Servicio Nacional de Chile, casi para la misma época, digamos, en que Argentina desarrollaba su medicina semisocializada, como la llamaba Carrillo. Lo real es que probablemente, estas cosas de la vida, digamos, Juan César García muere muy joven, alrededor de 55 años, digamos, y ALAMES se crea fundamentalmente, digamos, bajo el clima del duelo por la muerte precoz de Juan César García,
y constituido fundamentalmente por núcleos que en ese momento estaban activos en muchos países de América Latina, y en algunos casos, algunos de esos núcleos llegan a generar un posgrado en el campo de la medicina social, razón por la cual los que llegaron a este nivel alcanzaron, digamos, una mayor visibilidad. Esto es fundamentalmente México, de lo cual también José Carlos formó parte, en la UAM Xochimilco, Brasil, digamos, en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y el núcleo de Quito, digamos, probablemente más chino, digamos, dentro de las internas, digamos, de la izquierda latinoamericana, pero podríamos decir que en esa época se fabrica la imagen de que la universidad es progresista, y vale la pena recordar eso, digamos, porque hay un autor, digamos, Cristóbal Buarque, que dice, mire, es absolutamente excepcional, ocurrió en los 70 que la universidad es progresista. En la mayor parte de los ciclos históricos la universidad está atrás de los cambios sociales, ¿no? Es decir, en los 70 existía la sensación, la autopercepción, París-Mayo, Tlatelolco, lo que pasó, digamos, en América Latina, que la universidad iba a transformar el mundo, digamos, y bueno, esa percepción le dejó a la universidad esa especie de aura de que podía ser un espacio progresista. Yo quisiera, justamente para contraponer eso, que si uno toma los 10 países que en la década de comienzo de este milenio se desalinearon del consenso de Washington, algunos de los cuales hicieron cosas muy interesantes, yo diría casi ninguna universidad pública acompañó a ninguno de esos 10 procesos políticos. Me estoy refiriendo, digamos, a El Salvador, a Brasil, a Venezuela. En el caso de Venezuela extremo, porque tuvo que crearse un sistema de formación médica paralelo, Ecuador, Bolivia y Argentina. Chile, ni hablar, Uruguay, digamos. Es decir, digamos, la universidad no participó, casi literalmente hablando, de estos procesos políticos, que hoy uno lo ve con cierta perspectiva histórica, diría, bueno, vamos a tratar de entender por qué, hablando del presente, el futuro, el pasado, estos nuevos golpes de Estado que Estados Unidos está desarrollando contra nuestros países y que ya no se basa en golpes militares, sino que se basa en un trípode de inteligencia, medios de comunicación y justicia. Todo esto da origen entonces a un movimiento que queda medicina social, queda este nombre, queda el nombre ciencias sociales de salud como si fuera sinónimo, y yo diría que hoy no es seguro que sea sinónimo de medicina social, ciencias sociales de salud, porque las ciencias sociales también, digamos, se ha diversificado, digamos, y hay perspectivas bastante reaccionarias, digamos, circulando también entre las ciencias sociales, es decir, que ya no se puede hacer una asociación automática, digamos, entre un nombre y el otro. Siempre quedará la duda de, en algún momento deberá dejar de llamarse medicina social, digamos, si trae confusión, porque evidentemente bastaría ver la convocatoria, digamos, de esta sala para darse cuenta que quizá no es el nombre más convocante, pero en el sentido, no que no sea convocante es obviamente porque estamos acá, pero quizá no sea suficientemente paraguas, digamos, para sentirse igualmente inscripto, digamos, en un movimiento de este tipo. Esta sería mi primera consideración. En Alaves tenemos incluso en YouTube una charla, digamos, que se hizo en la ex-ESMA sobre Juan César García, digamos, así que el que esté interesado puede buscar esa información. José Carlos nos planteó un panorama del cual, digamos, a mí solo creo que hay que agregar, o podría agregar algunos matices, pero fundamentalmente, digamos, yo intenté apelar a una especie de, digamos, del uso ambivalente de la palabra bombas, digamos, ¿no? ¿Por qué utilizo este nombre? Primero, porque uno puede hablar de bombas como bombas de captación. Una bomba de agua, digamos, sería una bomba de captación, o sea, una bomba mecánica, digamos, donde uno captura, digamos, recursos. Y también una bomba puede ser una bomba de fragmentación, ¿no?
Y entonces usamos un poquito esas metáforas para decir que el sistema de salud, si ustedes, digamos, quieren